Hola, bienvenidos a nuestros devocionales Fuego de Dios. Una vez más, estamos acá para que juntos aprendamos de estos mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis para nuestra vida hoy. Hoy estaremos estudiando la iglesia de Sardis. Bienvenidos todos. Recuerden darle clic al video si te gusta, darle clic a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Bienvenidos. Bueno, Andrés, bienvenido. Muchas gracias, qué bendición el poder estar con ustedes nuevamente. Hoy con otra iglesia, con la quinta iglesia de Apocalipsis, la iglesia de Sardis. Ya terminando prácticamente nuestro estudio, nos quedan faltando solo 2 iglesias. Y bueno, ¿qué nos dirá hoy el Señor a través de la iglesia de Sardis? Vamos a orar para que Él nos hable. Disponga su corazón. Amén, así es. Vamos a orar, disponga su corazón allí donde tú estás. Que el Señor sea hablándonos, Amén. mostrándonos, abriendo el entendimiento, hablando el corazón. Así es. Tienes que disponerte en este día. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te bendecimos y te adoramos. La gloria es para ti, la alabanza y toda la adoración. Amén. Señor, te entregamos todo nuestro ser, Señor. Amén. Entrégale allí todas tus cosas, tus seres queridos, tu vida. Entrégale allí tu mente, Amén. tu corazón, Amén. tus pertenencias. Entrégale todo al Señor. Señor, que seas tú ocupando el número 1 en mi vida y en mi corazón. Gracias. Ayúdame, perdóname. Y en este día háblame a través de tu bendita palabra, Amén. Señor. Así Gloria es. a tu nombre para siempre, Dios del cielo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 3, del versículo 1 al 6. ¿Qué nos dice Andrés? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Recuerda, pues, cómo has recibido y oíste, y sigue guardándolo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón, y no conoces de ningún modo a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venza será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, la iglesia de Sardis. Creo que es una de las cartas más tristes que hemos estudiado hasta el día de hoy. Se refiere a la iglesia muerta. Sardis significa sobreviviente. Era una ciudad renombrada por sus industrias de lana, de tintorería. Era una ciudad muy próspera, era un centro comercial, era conocido sobre todo por su industria textil. Allí se inventó el arte de teñir las lanas y se cree que en Sardis fue donde se fabrica la primera moneda. A ver, y era una ciudad geográficamente muy fuerte. Ella estaba rodeada de unas peñas, de unas piedras altas, y se consideraban esas piedras o esta ciudad impenetrable. Entonces, hasta que cuentan que se durmieron, se descuidaron y sus enemigos entraron como si nada. Y en 2 ocasiones los persas los invadieron. Así es. También entonces en el año 17, la ciudad de Sardis sufre un terrible terremoto, ¿sí? Un tremendo terremoto. Fue reconstruida por el emperador Tiberio, pero nunca volvió a recuperar su gloria pasada. Entonces vemos acá que no solo tuvo 2 ataques en su historia, sino también un tremendo terremoto, y nunca ellos se volvieron como a reponer de estas cosas. Sardis también era un pueblo pagano. Hemos visto toda la influencia de toda esta población donde han estado todas las iglesias cristianas, y tampoco vamos muy lejos. Tanta inmoralidad actual que hay y donde y tanta maldad del hombre, de nuestras
en nuestra ciudad, Ajá. y allí hay unas iglesias cristianas donde hay como esa pequeña luz de esperanza para las personas. Así es. Entonces Sardis también era un pueblo pagano, abundaba también la inmoralidad y tenían un carácter débil. Predominaba el culto a la diosa Cíbeles y la iglesia se estableció por un avivamiento espiritual que comenzó en Éfeso y que se extendió por todo Asia Menor. La iglesia de Sardis vivió un avivamiento, pero no siguieron avanzando. Ahí está como el gran punto. Así es. El avivamiento no siguió avanzando y se estancaron y murieron espiritualmente. Se quedaron viviendo del pasado sin sembrar para el futuro. Qué triste esto. Nace de un fuerte avivamiento que se movió durante toda esta época cuando Pablo establece la iglesia de Éfeso, que permaneció allí 3 años, y de ahí él envía personas avivadas con el fuego, con la palabra, a establecer otras iglesias. Entonces Sardis nace de esto, ¿sí? Pero luego ellos no retienen esto, lo dejan perder. Y lo vemos entonces como ahora el Señor le dice: tú estás muerta. ¿Qué le dice el Señor entonces a la iglesia de Sardis? Pues vemos lo primero. Lo primero, el destinatario escribe al ángel de la iglesia en Sardis y vemos que obviamente lo hemos enseñado y todos hemos aprendido ya todos sabemos que está dirigido para el pastor local, para el pastor de la iglesia. El ángel, el ángelus, el mensajero. Así es. El encargado de proteger, de guiar, cuidar, hacer que la iglesia camine bien. El encargado debía poner atención de lo que estaba sucediendo en su iglesia, y es la función de un pastor. Así es. Miremos la presentación que hace Jesús de sí mismo a la iglesia de Sardis. ¿Qué dice? El que tiene los 7 espíritus de Dios. Así es. Y las 7 estrellas dice esto. Se presenta entonces como el que tiene los 7 espíritus de Dios y el que tiene las 7 estrellas. Los 7 espíritus de Dios significa el que tiene la plenitud del conocimiento de Dios. Como dice también en Isaías 11, el capítulo 11, el versículo 2, quiero que lo leamos. ¿Qué nos dice Isaías respecto a esto? 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Así es. Entonces aquí vemos los 7 espíritus que iban a reposar sobre Jesús, la plenitud del espíritu sobre él, y él se presenta a la iglesia de Sardis con este título que también quiere decir la omnisciencia, quiere decir la perfección de todas las cosas. O sea, el que tiene la plenitud del conocimiento de Dios. Aquí vemos en la cita que acabamos de leer de Isaías toda la plenitud del Espíritu sobre la persona de Jesús. Estos 7, el que dice el que tiene los 7 Espíritus de Dios, también nos habla de esa omnisciencia, nos habla de esa perfección, nos dice el que tiene todos los recursos espirituales que tú, Sardis, necesitas para que vuelvas a vivir. Eso es lo que les quiso decir al mencionar ese título de los 7 espíritus de Dios. Y también les dice el que tiene las 7 estrellas. Las 7 estrellas hacen referencia a sus líderes. Aquí también aparecen bajo el control de Cristo. Y también que Él tiene la autoridad para pasar la revista a sus iglesias. Claro, tiene toda la autoridad de llamar y decir: a ver, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué no se está haciendo esto? ¿Qué pasó con usted? Él tiene toda esa autoridad porque Él es la cabeza de la iglesia, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué conocía el Señor de la iglesia de Sardis? Entonces dice: yo conozco tus obras. Dice ahí en el versículo 1, dice: yo conozco tus obras. Pero a diferencia de las demás iglesias, aquí no hay mención de obras buenas.
No hay ninguna mención como la iglesia que vimos hace unos días que le decía, yo conozco tu amor, tu fe. Sí. No, aquí no hay mención absolutamente de obras buenas, pero ahí mismo entra lo que es la amonestación, ¿cierto? ¿Cómo sería tan fuerte esa que no esperó o no vio? Nada. No le llamó no los alabó, no llamó la atención por sus cosas buenas, sí, sino que de una vez entró a la amonestación. A la amonestación, y creo que es una de las más fuertes, tristes, lamentables, porque el Señor le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Qué triste eso. O sea, Él le dice, usted se cree que usted está muy bien, que usted camina muy bien, que usted hace bien las cosas que hace, y el mundo aparentemente los ve así, pero para mí ustedes están muertos. Durísima esta palabra. Quizás Jesús estaba haciendo alusión con su nombre, como lo hemos enseñado, a esa necesidad del Espíritu de Dios en la iglesia. Total. Así es, de la plenitud, de la llenura del Espíritu Santo en la iglesia. Ajá. Se creían vivos, pero verdaderamente estaban muertos. Quizás eran una iglesia quizás organizada estructuralmente, con toda su jerarquía, con todo bonito, quizás las sillas bonitas, el ambiente bonito, pero estaban espiritualmente muertos. Así es. No tenían esa llenura y la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que desde el punto de vista espiritual, Sardis estaba muerta. Tenía actividades, pero eran rutinarias. Eran desprovistas del poder y del mover de Dios, del mover del Espíritu Santo. Lo más tremendo es que a los ojos de allá afuera, sí, lo que dices Andrés, se veían bien y el mundo los veía vivos, pero en el sentido espiritual estaban muertos. Por eso, si nosotros miramos, no se habla de persecución a la iglesia de Sardis, porque ¿quién va a perseguir a un muerto? ¿Quién va a perseguir a un muerto? Ellos no constituían una amenaza para el enemigo. Y es muy triste esto, porque cuando hay una persecución, cuando se levantan contra ti, cuando hay calumnia, cuando hay señalamiento, cuando hay todas estas cosas que el enemigo levanta, es porque estás dando fruto, es porque estás haciendo que el infierno tiemble. Pero aquí no vemos que el enemigo se levanta en persecución, aquí no vemos nada de eso, porque estaban muertos y un muerto no hace absolutamente nada, era una situación lamentable. ¿Qué hace a una iglesia muerta? 3 cosas. La primera, se deja de predicar la palabra de Dios. Vemos en Juan capítulo 6, 63, y vemos que si no se predica la palabra de Dios, no se le puede dar vida a la iglesia, porque la palabra es vida. Así es. Dice Juan 6, 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Si se dejó de predicar la palabra como era, por eso murieron. Porque es que aquí dice que es el Espíritu el que da vida, la palabra la que da vida, ¿sí? Y si se deja de predicar la palabra como es, eso trae una muerte espiritual, no solo al mismo pastor, sino a toda la congregación. También dice entonces... Discúlpame, Claudia, ¿en cuántos púlpitos o en cuántas iglesias ya no se predica la palabra de Dios? Se predican mensajes motivacionales, de superación personal, y han dejado a un lado, que no está mal, obviamente dar esas palabras de aliento, pero han dejado a un lado, que ahí está lo grave, le dan prioridad a otros mensajes y han opacado la palabra de Dios, porque quizás los líderes creen que ya la iglesia se sabe la Biblia, pero sabiendo que la palabra de Dios es una palabra viva,
y hemos visto que es como una espada de dos filos y es la que entra y confronta al ser humano. Así Entonces, es. la falta de predicar la palabra de Dios, eso hace que la iglesia muera. Así es. Otro punto como que ibas a decir, Claudia. No, aquí hay algo, y es que también los muertos no tienen hambre. Los muertos no sienten hambre. Entonces, si hay una iglesia muerta, es porque no hay hambre por la presencia, no hay hambre por esa palabra. Hoy necesitamos nosotros sentir esa hambre por esa palabra viva, sentir esa hambre por la presencia del Señor. Ellos estaban muertos porque habían dejado absolutamente todo esto que venía de parte de Dios. Entonces vemos que esa iglesia muere primero porque se dejó de predicar la palabra, y lo segundo, empezaron a vivir del pasado, de las pasadas glorias, de lo que se hizo en el pasado, y ellos pensaron que eso los iba a seguir sosteniendo. Pero aquí viene el Señor y les dice: yo no he encontrado sus obras perfectas, porque la habían dejado de hacer. Ellos, ay, como predicábamos en ese tiempo tan bonito, ay, todas las personas que venían y se convertían, ay, esa alabanza que teníamos. No, eso no debe ser del pasado, eso debe ser la realidad de la iglesia hoy, porque la iglesia de hoy debe estar viva, despierta y apasionada y con hambre y con sed de la palabra y de la presencia del Señor, para no morir y no caer en un estado como cayó la iglesia de Sardis, un estado completamente lamentable. Y aquí vemos que, como en el Salmo 92, versículo 10, que dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Así es. Esto tiene que ver con lo de la unción vieja, la unción pasada. No podemos vivir de la unción pasada. Todo lo bueno que hicimos ayer es unción vieja. Por eso hay que estar continuamente, o el vino viejo, continuamente necesitamos ser llenos del vino nuevo. Amén. O de ese aceite fresco. Así que dice en el Salmo 92:10. Entonces, no vivir de las glorias pasadas, que es que evangelizamos, hicimos esto, teníamos que hacer oración, teníamos esto y lo otro, pero actualmente, ¿qué estás haciendo? Así Porque es. A diferencia de la iglesia anterior de Tiatira, que iban en aumento, esta iglesia, mejor dicho, fue de cabeza. Pero ¿sabes qué es lo más lamentable, Andrés? Que esta iglesia pensaba que estaba súper bien. Ese es el peligro, y lo que el Señor hoy nos quiere alertar, que nos evaluemos, que meditemos cómo estamos, porque la iglesia lo que dice: tú crees que estás viva, pero yo te digo que tú estás muerta. Una palabra dura, y hoy necesitamos sentarnos, sacar un tiempo y decir: Señor, ¿cómo estoy delante de ti? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi servicio delante de tu presencia? Y lo tercero es la mundanalidad. Ellos empezaron entonces a mirar que esos estilos del mundo de allá afuera, esos estilos de vida, ellos empezaron a ver que eran buenos y que eran válidos, y que no le veo nada de malo. No le veo nada de malo. Si allá afuera lo hacen, pues no veo nada de malo que acá en la iglesia no lo podamos hacer. Ellos empezaron a aceptar estas cosas de tal forma que la gente allá afuera se sentía atraída a entrar, porque es que no había ninguna diferencia entre ellos y los creyentes. En la iglesia se podía hacer lo mismo que se hace allá afuera, y no veían absolutamente nada de malo. Entonces vimos los tres: ¿qué hace que una iglesia muera? Que es la falta de predicar la palabra de Dios. Lo otro es vivir del pasado, y tercero, la mundanalidad. Así es. Hay un elogio, sí, para la iglesia de Sardis, y lo encontramos en el versículo 4, y es hermoso esto: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Nuevamente vemos el remanente.
nuevamente vemos que en la iglesia está tanto el trigo como la cizaña, está tanto el cristiano carnal como el cristiano espiritual. Aquí lo vemos. En medio de toda esa mundanalidad, en medio de toda esa frialdad espiritual, de toda esa muerte espiritual que había en la iglesia, ese conformismo de creer que estaban muy bien, pero en realidad no lo estaban, hay un remanente fiel. Hay un remanente avivado, hay un remanente despierto, hay un remanente que tiene pasión por las cosas del Señor y Amén. Tiene celo por las cosas del Señor. Y el Señor los ve. Y el Señor no es indiferente a ellos. Y por eso les dice, tienes pocas, no eran muchas, eran pocas personas que no han manchado sus vestidos, o sea, no se dejaron arrastrar por esa mundanalidad que había entrado a la iglesia. Eran personas, pocas personas, como tú dices, Claudia, ese remanente que no se habían contaminado, no habían permitido, no se habían ido como esclavos al pecado, no se habían mezclado con ellos, y eran personas o hermanos en Cristo que andaban con el Señor y continuaban con esa intimidad, con esa comunión con Dios y tenían ese fuego y esa pasión. Así es, porque cuando el Señor les dice y andarán conmigo en vestiduras blancas, lo que esto quiere decir es que sugiere esa comunión íntima y personal con Él. Esas vestiduras blancas siempre van a representar esa pureza, van a representar esa santidad, pero esa pureza y esa santidad que la produce, ¿qué, Andrés? La justificación de los pecados. Así es. Por la obra de Cristo en la cruz. No por las obras de nosotros, sino esa justificación que Cristo nos dio con su muerte. Y también hay una instrucción en los versículos 2 y 3 que dice el Señor a la iglesia de Sardis. Versículo 2. Sé vigilante y consolida lo que queda, lo que está a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Recuerda, pues, cómo has recibido y oíste, y sigue guardándolo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón, y no conoces de ningún modo a qué hora vendré sobre ti. Esto es muy lindo, porque a pesar de cómo estaba la iglesia, de la condición en que estaba la iglesia, era crítica, o sea, una condición crítica, pero había esperanza. Había esperanza y vemos que Cristo no abandona la iglesia a pesar de eso que ellos estaban viviendo. Él mismo que viene a confrontar es el mismo que trae la esperanza y les explica lo que ellos tienen que entrar a hacer para que entonces puedan volver de la muerte a la vida. Hermoso. Y ellos tenían que hacer 5 cosas y vamos a estudiarlas. Lo primero que les dice es: sé vigilante, sé vigilante. Y hay algo que llama mucho la atención acá. En la introducción les hablamos de que la ciudad se sentía muy fuerte, se confiaron porque estaban en medio de unos peñascos. Entonces ellos se creían impenetrables. Pero nos dice la historia que 2 veces los persas los atacaron. Esa misma situación se trajo a la iglesia. La ciudad había sido atacada por los enemigos en la antigüedad. ¿Por qué? Porque se durmieron, porque no vigilaron. Y aquí viene el Señor y le dice, lo primero, sé vigilante. No duermas. No duermas. Retoma tu estado de alerta, despierta, presta atención, sal de tu conformismo espiritual, sé apercibido, por favor, de lo que está pasando a tu alrededor. Eso es lo que significa cuando el Señor le dice, sé vigilante. Porque ¿qué pasó? Se durmieron, se confiaron y el enemigo entró con una sequedad. Entró con muerte a la iglesia, lo mismo que le había pasado a la ciudad. Segundo, afirma las cosas que están para morir.
afirma, el Señor les dice, consolida. Significa que habían puntos o habían cosas que estaban agonizando, estaban a punto. Y les da esa instrucción, afírmalas, consolídalas para que no mueran del todo. No estaba completamente perdido, había cosas que estaban a punto, pero no habían muerto, o sea que debían echar leña a ese fuego. Así es. Pero Dios no le dice a ese remanente que salgan de ahí, sino que con su testimonio impacten a los demás a volver a la fidelidad al Señor. Así es, vemos entonces eso muy lindo, porque Él les dice, vea, hay cosas que están a punto, no han muerto, por favor, no las deje morir. O sea, hay cosas buenas, ¿sí? Son pocas y están agonizando, pero échale leña al fuego. Por favor, avívalas, enciende, por favor, vive nuevamente para que esas cosas poquitas que están agonizando no terminen muriendo como lo demás ya había muerto. Y ahí es cuando entra el clamor de ese pueblo, y lo que si sientes que estás muriendo espiritualmente, te estás secando, pídele al Espíritu Santo que sople sobre tu vida. Amén. Y ese soplo va a hacer que avives ese fuego, ese pequeño fuego que quizás tengas en tu corazón. El Espíritu Santo lo va a soplar, pero pídele que sople sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tu familia. Pídele al Espíritu Santo. Amén. Porque como dice en la palabra de Dios, el pábilo que humea no se apagará. Amén. Entonces el Espíritu Santo sopla, y aunque haya esa pequeña llamita pequeñita, se vuelve y se enciende. Aleluya. Entonces enciéndete ahora mismo. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Y esa era la labor, como dice si Andrés, ese clamor lo debía hacer ese remanente fiel. Eso es lo que él está diciendo, el remanente fiel tenían que empezar a clamar y a orar por esas cosas para que no murieran. Entonces aquí lo vemos también, ¿cierto? ¿Qué es lo tercero que le dice? Acuérdate. Acuérdate de lo que recibiste y de lo que has oído, ¿sí? Acuérdate de todas esas instrucciones que yo te he mandado, que yo te he dado. Al parecer ya por este tiempo ya circulaban absolutamente todas las cartas de Pablo en todas estas iglesias. Entonces ya ellos tenían palabra de la cual echar mano. También esas verdades fundamentales de la palabra. ¿Qué es lo cuarto que les dice Andrés? Guárdalo, es decir, todo lo que has aprendido, todo lo que has escuchado, obedécelo. Guarda lo que está en tu corazón, póngalo en práctica, vívelo para que tenga efecto. Póngalo en práctica, es decir, ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Ahí es cuando en la Biblia dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Todo lo que has escuchado, todo lo que has aprendido a través de la palabra de Dios, ahora toca o les tocaba a ellos, y si es en tu caso, todo lo que has aprendido a vivirlo. Así es, ponerlo en práctica. Por eso el original de esa palabra, guarda lo que le dice el Señor, la raíz es obedécelo, porque no te ganas nada con oírlo, ¿sí? O acordarse si no lo vas a poner en práctica. O sea, todas las instrucciones que te he dado, lo que tienes que hacer con ellas, ya están en tu corazón, pero ahora tráelas a tu vida, que impacte a otros, ponlas en práctica, como decía Santiago, que no podemos ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y por último, ahí entra al quinto punto, que es arrepentirse. Arrepiéntete. Que es una constante, un llamado constante en todas las cartas. También lo hemos estudiado, y el arrepentimiento tiene que ver con ese dolor, de sentir dolor por el pecado, de haber ofendido a Dios. Pero lo más importante del arrepentimiento es que me lleva a cambiar de manera de pensar y apartarme de ese pecado. Y ahí es cuando entras tú en acción, y es el objetivo de este estudio de las iglesias del Apocalipsis. Porque ahí es cuando el Señor nos ha venido llamando en cada una de las iglesias, arrepiéntete. Amén. Y es el mensaje hoy, y es el caso en este momento en que debes de tomar una decisión, continuar con lo que has vivido hasta hoy, continuar con tu estilo de vida,
alejado de Dios, alejada de Dios, practicando cosas, quizás pecados. Obviamente a Dios no le agradan a Dios eso. Dios quiere que cambies, amén, que te apartes de ese pecado y que te pongas esas vestiduras blancas, amén, como ese remanente lo hizo y lo mantenía. Pídele perdón a Dios por tus pecados y pídele esa sabiduría, amén, para que vivas conforme a la voluntad del Señor. Y viene entonces lo que es la promesa en el versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras, amén, blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Esas vestiduras blancas son dadas exclusivamente por el Señor. Esas vestiduras blancas no las vamos a conseguir por nuestros propios méritos. Representan la victoria del Señor que le da a los creyentes juntamente con Él. Cuando Él venga a juzgar al mundo, Él vendrá con ejércitos vestidos de lino fino, limpio, finísimo, blanco y resplandeciente, para disfrutar juntamente con Él de su victoria. Amén. Esas vestiduras son dadas por Él, no por nuestros méritos, sino que a Él le plació darnos esos trajes y esas vestiduras blancas. También dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Ojo con esto, porque esto no es una amenaza de pérdida de salvación. Es increíble cómo la gente toma este texto y le da un significado completamente opuesto, ¿sí? Eso no quiere decir que lo va a borrar, ¿sí? No, eso lo que quiere decir es que no vendrá condenación para esa persona. El Señor lo que quiso decir, una vez que yo te di mi salvación, una vez que yo te di mi santidad y tú me aceptaste como el Señor de tu vida, como el Salvador, como el que pagó el precio por ti, tú permaneces en mi libro. O sea que hay garantía en tu vida, en Cristo. Para entender mejor esto, vamos a mirar que en las ciudades de Grecia, en la antigüedad, hacían algo, y era que cuando una persona cometía un delito muy grave, esa persona lo que hacía es que iban a los ¿cómo se llaman? A los registros civiles, y esa persona que había cometido ese delito grave lo borraban. Lo borraban de ahí, dando la significancia de que era mejor que no hubiera nacido. Eso significaba. Cristo le dice a Sardis, mira, lo que el mundo hace allá afuera, que es por un delito que se cometió, borrarlos de ese libro, o sea que ya no existían como ciudadanos, ya no existían como personas. Cristo lo que le dice a Sardis es, lo que el mundo hace, yo no lo voy a hacer, no importa tu pecado. Si tú vienes a mí y me aceptas y recibes mi sacrificio, yo te perdono y tu nombre es imborrable. Después de que tú aceptes mi sacrificio, mi santidad y me acojas como el Señor de tu vida, tu nombre es imborrable. Ya no Amén. Lo borraré jamás. Jamás podrá perderse una persona que haya aceptado a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida y quiera vivir de acuerdo a lo que Él dice Amén. En su palabra. Y recordemos el contexto, porque Jesús le habla a cada iglesia según la condición de la ciudad, de acuerdo a las condiciones y situaciones que vivían dentro de la iglesia. Entonces, tan importante aclarar eso, lo que estás contando, Claudia, porque no tiene que ver con que se pierda la salvación. Si tú aceptaste a Jesús, eres salvo. ¿Cuál es el consejo, la motivación? Arrepiéntete y acude a la cruz de Cristo, Amén. A esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Así es. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Garantiza la plena aceptación del Padre y de sus ángeles. Y esto lo vemos en Mateo 10, versículos 32.
Jesús nos habló también algo muy lindo respecto a eso, que es como la confirmación en Apocalipsis de lo que Jesús en Mateo 10:32 dijo. Él dice, y cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, él le dice a la iglesia de Sardis, yo voy a confesar tu nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Eso era una hermosa promesa, o sea, vas a ser conocido por mi Padre personalmente como aquel que me confesó delante de los hombres, como aquel que venció, como aquel que superó todas estas cosas, pero que se pudo mantener firme. ¿Qué aplicación, Andrés, podemos dar de la iglesia de Sardis para nuestras vidas hoy? Evalúate cómo está tu condición. Si estás muerta, tu vida espiritual está muerta, está por el piso, quizás venías con ese fuego, pero a través de la pandemia quizás tu parte espiritual fue decayendo y te sientes muerto en esos momentos o agonizando. Entonces la aplicación es aviva el fuego. Amén. Aviva el fuego que hay en tu corazón. Amén. Que el Espíritu Santo sople ahora mismo sobre tu corazón. Amén. Y te levantes con el poder del Espíritu Santo. Es. Comienza nuevamente, levántate, ora, busca, clama, gime, alaba. Todo lo que venías haciendo y mantenías ese fuego encendido, vuelve a hacer lo que estabas haciendo antes. Así es, no dejes morir la pasión por Cristo, no la dejes morir, antes avívala cada día. Ahora no podemos darnos el lujo de ser una iglesia muerta, necesitamos vivir. Necesitamos ser vigilantes, necesitamos guardar, necesitamos estar alertas a todo, apercibidos. Necesitamos volver a esas sendas antiguas, a esas primeras obras. El Señor nos llama a ponernos alertas, a depender de la obra del Espíritu Santo. Amén. De la gracia que ya Él ha provisto en la muerte preciosa de Jesús. Definitivamente, si la iglesia de Sardis había muerto, fue porque le quitaron el lugar al Espíritu Santo, no le dieron el lugar que el Espíritu debe tener en la iglesia. Necesitamos entonces reavivar nuestra relación con el Espíritu, con la palabra, porque ellos son los que traen la vida a nuestra vida y a la iglesia como tal. Necesitamos también analizarnos, a no creer que estamos bien. Necesitamos venir a la presencia del Señor, derramar nuestro corazón y que sea el mismo Espíritu quien nos diga que está muriendo en nosotros, que está a punto de morir o que ya ha muerto. Vengamos a la presencia del Señor y que Él revele todas aquellas cosas que necesitan el impulso divino para que vuelvan a vivir. Es el tiempo de volver a hacer las paces con el Señor. Así es. Si quizás has estado enojado, uno como hombre, como en la parte humana, uno se enoja con Dios porque quizás uno le ha pedido cosas a Dios y no las suple en su infinita soberanía, y porque Dios es el Dios nuestro y no ha respondido a tus oraciones como tú has querido que responda, y has estado un poco alejado de Él, pero es el tiempo de que te vuelvas a Él. Amén. Pídele perdón a Dios por haber estado alejado o alejada de Él y vuelve. Amén. Vuelve, como aquel padre con el hijo pródigo. El hijo pródigo volvió. Amén. Y el padre está dispuesto a recibirte en la entrada y a abrazarte y a darte un vestido nuevo. Amén. Y a darte una corona y hacerte un gran banquete, una gran fiesta. Amén. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros. Amén. Vamos a orar.
Vamos a pedirle allí donde tú te encuentras, si tienes manera de arrodillarte, si tienes forma allí donde estás, pero que esta oración no sea una oración más. Vamos a pedirle al Señor que entre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Que perdone nuestro conformismo, que perdone esa tibieza, que perdone por haber permitido que murieran cosas en nuestra vida, pero que hoy estamos aquí creyendo de que Él tiene todo el poder para volvernos a la vida. Necesitamos ser una iglesia avivada, necesitamos ser personas avivadas, hijos de Dios avivados, que no se conforman y que no entran a la corriente del mundo. Señor, aquí estamos reconociendo que tal vez hemos dejado morir nuestra vida espiritual, nuestra relación contigo. Hemos dejado de meditar en tu palabra. Amén. Hemos dejado la palabra a un lado, Señor. Hemos dejado de alabarte. Hemos dejado de reconocerte como ese Dios grande y soberano. Pero aquí estamos postrados. Aquí estamos humillados, Señor, delante de tu presencia, delante del que escudriña todas las cosas, del que pesa todas las cosas, para clamar, Señor, que envíes tu espíritu, que envíes el rúa de tu espíritu para que sople una vez más Amén. Sobre nosotros y nos dé vida y le dé vida Amén. a esos huesos secos. Amén. Señor, sopla de los cuatro vientos y ven y danos vida, Señor. Amén. Danos vida, levántanos. Amén. Con el En mismo nombre poderoso de espíritu Jesús. que levantó a Cristo de los muertos, levántanos hoy, que seamos hombres y mujeres apasionados por ti, por tu presencia, apasionados Amén. por todo lo tuyo, Señor. Amén. Aquí estamos, Señor, para que tú nos levantes, Levántanos. mi Rey amado, en el nombre, poderoso poderoso de de Jesús. Jesús. Gracias por cada persona Perdónanos. que ha hecho esta oración. Yo te pido, Señor, que le avives, Amén. que el fuego se Amén. En el encienda, nombre poderoso Señor, de Jesús. que no nos conformemos, Señor, sino que cada día estemos anhelantes con hambre y con sed de tu presencia. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bendiciones, mis amados hermanos. Dios les bendiga, Dios les avive, Dios les levante En y el que el nombre de Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Declaramos en Amén. este día que te levantas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Te avivas. En el Amén. nombre de En Jesús. el nombre y te de declaramos Jesús. lleno del poder. Aleluya. Lleno o llena de la presencia del nombre de Espíritu Jesús, Santo. así es. En el nombre poderoso Gracias, de Jesús. Señor. Levántate y declárate vivo o Amén. viva ahora, Amén. lleno del En el poder y el nombre de fuego Jesús. del Espíritu Santo. En el Así nombre de es. Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Un abrazo.